Hola, ¿cómo se encuentran? Espero que estén bien. Recuerdan que estamos en este proceso de hacer promoción de la lectura y que ustedes vayan conociendo diferentes géneros literarios. El día de hoy tengo en mis manos esta obra de suspenso que ha marcado de alguna manera un parteaguas en la historia de la literatura y que sin lugar a dudas ustedes que están en este proceso de descubrir diferentes géneros y al mismo tiempo de hacerse al hábito de la lectura, pues es indispensable que lo conozcan. En concreto es una obra o es un libro que trae diferentes obras del autor Arthur Conan Doyle. Muchos de ustedes lo han de conocer porque es el creador del detective Sherlock Holmes. En este caso les quiero hacer lectura de un pequeño cuento precisamente para que ustedes vayan conociendo sobre este género literario. Sin más, pues procedo a su lectura. Espero que lo disfruten. Si están en casita, pues dense la oportunidad de ir por un café, un postre y disfrutar de la lectura, o en este caso de la lectura compartida que hago con ustedes. El discutible caso de la señora Emsley. Un crimen sanguinario siempre despierta una feroz indignación popular, y de alguna manera esa indignación es compartida por los jueces y los jurados al desechar o minimizar ciertas dudas de las cuales se puede ver beneficiado cualquier acusado. Lord Tenterden ha disminuido considerablemente ese beneficio, ya que declaró que un jurado tiene razón cuando al emitir su veredicto se basa en las mismas pruebas que aceptaría como definitivas si se tratara de otra decisión significativa de la vida. Pero si miramos hacia atrás y recordamos las veces en que hemos estado absolutamente seguros de las decisiones que hemos tomado en la vida y sin embargo nos hemos equivocado, y que lo que no nos parecía fuera todavía duda, al final resultaba falso, mientras que aquello que parecía imposible ha ocurrido. Entonces es cuando uno sospecha que, si la ley penal se basa en esos principios, es probable que esta ley penal resulte el mayor asesino de Inglaterra. Mucho más juicioso sería aplicar el principio de que es mejor dejar impunes a 99 culpables que castigar a un solo inocente, y que en consecuencia basta que haya una probabilidad sobre 100 en favor del acusado para que éste tenga derecho a ser absuelto. Si el veredicto entonces no ha sido probado, veredicto que ni condena ni absuelve, hubiera sido posible en Inglaterra. Esta habría sido la conclusión de numerosos casos en los que, de acuerdo con nuestra ley, que es mucho más severa, los acusados han terminado en el patíbulo. Me imagino con qué alivio habría acogido esa posibilidad, pronunciando un veredicto a la escocesa, tanto el juez como el jurado, encargados de investigar las singulares circunstancias que rodearon el caso de la señora Mary Emsell. Quien visite la ciudad de Londres y se aleje de los barrios más céntricos y pase por aquellos barrios en los que viven los trabajadores, se asombrará al comprobar su extensa monotonía, observando las interminables hileras de casas de ladrillos, interrumpidas solo por los pubs que ocupan numerosas esquinas y con menos frecuencia por algunas capillas diseminadas entre las casas. La creciente extensión de la gran ciudad se debe en gran parte a la difusión de esas largas filas de viviendas humildes que van formando distrito tras distrito, y los años que medían entre el final de la guerra de Crimea y 1860 presenciaron una intensa actividad en ese sentido. Muchos pequeños constructores, a base de hipotecar continuamente lo construido, usando el capital así adquirido para comenzar nuevas obras que al ser finalizadas eran a su vez objeto de hipoteca, consiguieron erigir calle tras calle y finalmente, siguiendo la tendencia generalizada de la adquisición de la vivienda,
llegaron a acumular fortunas nada despreciables. Entre estos astutos especuladores se hallaba un tal John Emsley, el cual al morir le dejó sus numerosas casas y otras propiedades a su viuda Mary. La señora Mary Emsley era una mujer de edad avanzada que había vivido modestamente durante demasiado tiempo para cambiar sus hábitos a estas alturas de su vida. No tenía hijos y su dedicación exclusiva era la gestión de su patrimonio y el cobro de los alquileres semanales de los humildes inquilinos que ocupaban su casa. Mujer sobria, severa, excéntrica, suscitaba una mezcla de antipatía y curiosidad entre los habitantes de la calle Grove, en el barrio de Stepney, donde estaba situada su casa. Sus propiedades se extendían por los barrios de Strandford, Bow y Bethnal Green, y a pesar de los muchos años con los que cargaba, hacía largos trayectos con el fin de cobrar alquileres, desahuciar y hacer todo tipo de tratos, mostrando siempre una gran capacidad para extraer hasta el último penique. En todo ahorraba la señora Emsley, y uno de estos pequeños ahorros consistía en que, cuando necesitaba ayuda para la gestión o el mantenimiento de sus numerosas propiedades, prefería pedírsela a algún conocido antes que contratar legalmente a un profesional. Eran muchas las personas que hacían trabajitos para la señora Emsley, y entre ellos destacaban dos hombres cuyos nombres estaban destinados a resultar familiares para este gran público. Uno era John Eames, zapatero; el otro, George Mullins, yesero. Aunque su riqueza le permitía una doncella, ama de llaves o dama de compañía, Mary Emsley vivía completamente sola. El sábado era el único día en que una empleada iba a limpiarle la casa. Ella mostraba, por otra parte, esa extrema timidez y cautela que suelen ser típicas de quienes van a morir violentamente, como si en la naturaleza humana anidara algún vago, instintivo don de profecía. Solo a regañadientes abría la puerta de su casa, y cada uno de los visitantes que se acercaban a ella era observado cuidadosamente desde la ventana. Su fortuna le habría permitido rodearse de lujos, pero en lugar de eso ocupaba una humilde casita, consistente en 2 pisos y un sótano, con un jardín trasero descuidado, y su estilo de vida era todavía más sobrio que su vivienda. La suya era una vejez extraña, verdaderamente antinatural. La última vez que la señora Emsley fue vista viva fue al final de la tarde del lunes 13 de agosto de 1860. En esa fecha, a las 7, 2 vecinos la vieron sentada en la ventana de su dormitorio. A la mañana siguiente, poco después de las 10, una de las personas que ocasionalmente trabajaba para ella fue a visitarla, con el objeto de tratar cierto asunto relacionado con grifos de cobre. Pero aunque llamó a la puerta repetidamente, no obtuvo respuesta alguna. Ese martes otros muchos visitantes tuvieron la misma experiencia, y el miércoles y jueves transcurrieron sin que se observara ningún signo de vida en la casa. Todos hubieran creído que eso había despertado inmediatamente sospechas, pero los vecinos estaban tan acostumbrados a las excentricidades de la viuda que tardaron bastante tiempo en alarmarse. Solo el viernes, cuando John Eames, el zapatero, se encontró con que reinaba en la vivienda el mismo silencio siniestro que los días anteriores, el temor de que hubiera sucedido alguna desgracia le asaltó de súbito. Fue corriendo a ver al señor Rose, el abogado de la señora Emsley, y al señor Fait, pariente lejano de ésta, y los 3 hombres se dirigieron a la casa.
Por el camino se encontraron con un policía, el señor Dillon, y le pidieron que les acompañara. Con cerrojo estaba la puerta delantera y también estaban cerradas las ventanas, de modo que los tres hombres, escalando el muro del jardín, se dirigieron a la puerta de atrás, que al parecer abrieron sin dificultad. John Eames caminaba primero, pues conocía perfectamente la casa. En la planta baja no se veía por ninguna parte a la anciana. El crujido de sus botas y el respetuoso murmullo de sus voces eran los únicos ruidos que quebraban el silencio. Subieron las escaleras aliviados. Pensaron que quizás, a fin de cuentas, no había ocurrido nada. Era probable que la excéntrica viuda hubiera ido a hacer alguna visita fuera de la ciudad, pero en ese momento, cuando llegaban al rellano, John Eames se quedó mirando algo fijamente y los otros, espiando por encima de su hombro, vieron lo mismo que él y perdieron toda esperanza. Era la huella de un pie de hombre, vagamente dibujada en sangre, sobre el suelo de madera. La puerta del dormitorio principal estaba casi cerrada y el espantoso portero se hallaba justo delante de ella, apuntando hacia afuera. El policía empujó la puerta, pero algo que se encontraba tras ella le impidió abrirla. Por último, uniendo sus fuerzas, consiguieron entrar en el dormitorio. Ahí estaba la infortunada vieja, con sus exánimes miembros yaciendo sobre el suelo. Tenía 2 rollos de papel de empapelar paredes bajo el brazo, y había otros muchos tirados en el suelo junto a ella. Era evidente que los tremendos golpes que le habían aplastado el cráneo la habían agarrado desprevenida, dejándola sin conocimiento en pocos instantes. No mostraba ningún signo de tener esa visión anticipada de lo que va a ocurrir, que constituye el único horror de la muerte. Cuando estalló la noticia del asesinato de una vecina tan conocida en el barrio, se armó el mayor revuelo que pueda uno imaginarse, y se hicieron todos los esfuerzos concebibles para descubrir al asesino. La recompensa prometida por el gobierno de 100 libras esterlinas pronto fue aumentada a 300, pero sin resultado. Una cuidadosa inspección de la casa no consiguió revelar ninguna nueva pista. Era difícil determinar a qué hora se había cometido el asesinato, ya que había motivos para suponer que la difunta no siempre hacía la cama, de modo que el que la cama estuviera deshecha no mostraba ni demostraba que hubiera dormido en ella. La víctima estaba completamente vestida, como sería normal que lo estuviera por la tarde, y era improbable que estuviera negociando con rollos de papel a una hora muy temprana de la mañana. En conjunto, pues, los indicios parecían apuntar a la tarde de lunes, no mucho después de las 7, como hora de la realización del crimen. Ni puertas ni ventanas tenían signos de haber sido forzadas, de modo que la víctima le había abierto la puerta al asesino. No era coherente con sus costumbres que hubiera dejado entrar a su casa a un desconocido, y menos a esas horas. La presencia de los rollos de papel contribuía a demostrar que el visitante era alguien con quien hacía negocios. Hasta ahí era difícil que la policía se equivocara. Por lo visto, el asesino no le salió muy gratificante su crimen, pues el único dinero que había en la casa, 48 libras, fue hallado escondido en el sótano y no faltaba nada, excepto algunos pocos artículos de escaso valor. En las siguientes semanas el público esperó con impaciencia alguna detención y durante más semanas la policía guardó silencio, aunque ello no significó que permaneciera inactiva. Por fin se efectuó una detención y de una manera curiosamente dramática.
un hombre de apariencia respetable llamado George Mullins, de más de 50 años de edad, con la espalda recta típica de los que en alguna época de su vida han recibido una buena instrucción militar, era de las numerosas personas que ganaban pequeñas cantidades trabajando para la víctima. Y en efecto había formado parte de la policía irlandesa y había tenido otras muchas experiencias curiosas antes de establecerse como yesero en la zona de Londres. Fue este hombre quien se presentó al sargento Tanner de la policía e hizo una declaración que prometía resolver el misterio entero. De acuerdo con su relato, Mullins desde el principio había sospechado de Eames, el zapatero, y había tomado medidas para comprobar sus sospechas, impulsado en parte por su amor a la justicia y todavía más por su esperanza de obtener la recompensa. La posibilidad de ganar 300 libras le resultaba sumamente atractiva. Ya verán ustedes cómo tengo razón, dijo en su primera entrevista con la policía, y añadió aludiendo a su propio pasado como policía: yo entiendo de estos asuntos. Tanto entendía que su relato de lo que había visto y hecho le proporcionó a la policía una excelente pista que le permitió dar el paso siguiente en la investigación. Eames, el zapatero, vivía en una casita junto a un viejo depósito de ladrillos, en el cual, y a unos 50 metros de la casa, había un establo en ruinas. Mullins, al parecer, había estado observando discretamente a Eames en los últimos tiempos y había visto trasladar un paquete de su casa al establo, donde lo había ocultado. Muy probablemente, dijo el astuto Mullins, está escondiendo parte del botín que ha robado. También a la policía le pareció que la teoría no era descabellada, de modo que a la mañana siguiente 3 policías, acompañados por Mullins, interrumpieron el domicilio de Eames y registraron tanto la casa como el establo. Sus esfuerzos, sin embargo, fueron vanos y no se encontró nada. Ese resultado no satisfizo lo más mínimo al astuto de Mullins, quien los regañó sin miramientos por no haber registrado a fondo el establo, y los convenció de que volvieran a intentarlo. Así lo hicieron, supervisados por él y esta vez con los mejores resultados posibles. Detrás de una tabla encontraron un envoltorio de papel de lo más curioso. Estaba atado con una cuerda y cuando lo abrieron reveló otro paquete atado con un bramante encerado. Dentro de este se hallaron 3 cucharillas y una cuchara, un par de gafas y un cheque a nombre de la señora Emsley, del que no se sabía que lo habían cobrado el día en que fue asesinada. No había duda de que los objetos restantes también le habrían pertenecido a la difunta. El descubrimiento era, pues, de fundamental importancia, y el pequeño grupo emprendió el camino a la comisaría. Con Eames confuso y apesadumbrado, y Mullins rebosante de orgullo en vista de su éxito como detective aficionado. Pero su triunfo no duró mucho. En la comisaría, el inspector lo acusó de estar implicado él mismo en la muerte de la señora Emsley. ¿Así me tratan después de que he dado información? Si es usted inocente, no tema. No le ocurrirá nada, dijo el inspector, pero lo detuvo. Tan inesperada vuelta de tuerca en el desarrollo del caso provocó en el público una viva emoción, expresando una repulsa unánime hacia el hombre al que se acusaba, no solo de un asesinato a sangre fría, sino de intentar deliberadamente cargar a otro con la culpa, a fin de cobrar la recompensa.
Muy pronto se demostró que por lo menos Eames era inocente, pues pudo aportar una coartada que no dejaba lugar a dudas. Pero si Eames era inocente, ¿quién podría ser culpable como no fuera el hombre que había colocado los objetos robados en el establo? ¿Y quién podría ser ese hombre sino Mullins, que había informado a la policía de que allí estaban dichos objetos? El caso fue prejuzgado por el público antes incluso de que el acusado se sentara en el banquillo, y los indicios de la policía habían recogido contra él hacían muy improbable un cambio de opinión. Numerosos datos desfavorables para Mullins fueron presentados por la policía como demostración de su teoría sobre el caso, y el sargento Parry los expuso ante el jurado en el Tribunal Central de lo Penal el día 25 de octubre, unas 10 semanas después del crimen. Las pruebas contra Mullins a primera vista parecían irrefutables. El registro de su domicilio, inmediatamente después de su arresto, le permitió a la policía descubrir sobre la repisa de la chimenea un pedazo de cuerda muy parecida a la que había servido para atar el paquete. Tanto una como otra estaban compuestas de 32 hebras. También se encontró un pedazo de cera de zapatero, como la que se habría necesitado para encerar el bramante con el que estaba atado el envoltorio inferior. La cera de zapato no era una sustancia que Mullins pudiera necesitar en su trabajo, de lo que el fiscal concluía que Mullins se habría procurado sin otro propósito que el de recaer en las sospechas sobre el desventurado zapatero. Un martillo de yesero que podría haber infligido los golpes fue también descubierto en la casa, así como una cuchara muy parecida a las que habían descubierto en la casa, habían aparecido en la casa de la señora Emsley. También se descubrió que la señora Mullins había vendido recientemente un pequeño plumier de oro al dueño de una taberna próxima, y se encontraron 2 testigos que juraron que dicho plumier le pertenecía a la señora Emsley y había estado en su poder poco antes de la fecha del crimen. También se descubrió un par de botas, una de las cuales encajaba con la huella dejada sobre el suelo, y los peritos médicos declararon que había cabellos humanos debajo de la suela. Los mismos peritos hallaron restos de sangre en el plumier de oro que la señora Mullins había vendido. Y la empleada que hacía la limpieza los sábados declaró que, estando ella en la casa 2 días antes del crimen, había aparecido Mullins llevando algunos rollos de papel pintado, y la señora Emsley le había dicho que los subiera a la habitación donde más tarde ocurriría la tragedia. Quedaba claro que la señora Emsley había estado haciendo algún trato referente al papel pintado en el momento en el que fue derribada, y ¿no era natural suponer que la persona con quien hacía ese trato era la misma que había llevado dicho papel a su casa? También se demostró que durante el día la señora Emsley le había entregado cierta llave a Mullins. Esa llave fue hallada en el suelo de la misma habitación donde se descubrió el cadáver, y el fiscal preguntó cómo podía haber aparecido allí si Mullins no la había llevado. A la policía no le faltaban argumentos, y por si no bastaran, les añadieron una nueva prueba que demostraba que Mullins había sido visto tanto yendo al lugar del crimen como alejándose de él. Un tal Raymond estaba dispuesto a jurar que aquella misma tarde, a las 8, lo había entrevisto en una calle próxima al domicilio de la señora Emsley. Llevaba un sombrero negro. Apareció un marinero que dio fe de haberlo visto en Stepney
Green, un poco después de las 5 de la madrugada del día siguiente al asesinato. El marinero, según su propio relato, se había fijado en un hombre que le había llamado la atención por sus gestos nerviosos y aspecto agitado, así como por lo mucho que abultaban sus bolsillos. Llevaba un sombrero café. Cuando oyó hablar del asesinato, espontáneamente informó a la policía y estaba dispuesto a jurar que Mullins era el mismo hombre que él había visto. Todas esas pruebas en contra del acusado fueron reforzadas además por muchos pequeños detalles sospechosos. Por ejemplo, que cuando le hizo a la policía su declaración para inculpar a Eames, Mullins había afirmado que Eames era casi el único hombre al que la señora Emsley le abría la puerta. ¿Y a usted, Mullins, no se la abría?, preguntó el policía. Jamás, nunca, dijo él. Primero se asomaba a la ventana a preguntarme qué quería. Esta respuesta suya, que luego se demostró que no era cierta, pesó mucho en su contra durante el juicio. El señor Best, abogado defensor de Mullins, se enfrentaba a un difícil reto cuando se levantó para replicar a una acusación tan completa y bien trabajada. Ante todo, sus esfuerzos se dirigieron a presentar una coartada, cosa que hizo llamando a declarar a los hijos de Mullins, que aseguraron que su padre había regresado a casa muy pronto aquel lunes. Su declaración, sin embargo, no tenía mucho peso, y fue puesta además en entredicho por la lavandera, que demostró que los niños confundían un día con otro. En cuanto a la bota, el abogado subrayó que los yeseros en su trabajo utilizan cabellos humanos y que comentó que el fiscal no había conseguido probar que hubiese restos de sangre en esa misma bota que supuestamente había dejado la huella sangrienta. En lo que respecta a la mancha de sangre hallada en el plumier, demostró que el tabernero, al comprarlo, lo había limpiado y bruñido meticulosamente, de modo que si había algún resto de sangre en él, esa sangre no era ciertamente de la señora Emsley. También señaló la discrepancia entre el testimonio de Raymond, quien decía haber visto al acusado a las 8 con un sombrero negro, y el marinero, que aseguraba haberlo visto a las 5 de la madrugada con un sombrero café. Si la teoría del fiscal era que el acusado había pasado la noche en casa de la víctima, ¿cómo podría haber cambiado de sombrero? Uno u otro de los testimonios, sino los dos, carecía de valor. Además, el marinero había visto a ese misterioso desconocido en Stepney Green, un lugar muy alejado de la línea hipotética que uniría el escenario del crimen con el domicilio de Mullins. En cuanto a los bolsillos abultados, solo habían sido robados unos pocos objetos insuficientes para producir bultos visiblemente en los bolsillos del ladrón. Y ni Raymond ni el marinero notaron que el hombre al que vieron llevarse un martillo de yesero, arma con que presuntamente se había cometido el crimen. El abogado aportó en este punto dos nuevos e importantísimos testigos, cuya declaración produjo uno de esos golpes de efecto de los que fue tan pródigo el caso que nos ocupa. La señora Barnes, residente de Grove Road, enfrente del escenario del crimen, juró que a las 10 menos 20 de la mañana del martes, 12 horas después de la hora en que, según la teoría policial, fue cometido el crimen, vio a alguien manejando rollos de papel pintado en el dormitorio del piso de arriba, y que también vio la ventana de la derecha entreabierta. Claro está que podía estar equivocada en cualquiera de estos dos detalles, pero es difícil pensar que se equivocaba en las dos. Y si era cierto que había alguien en la habitación a esa hora, fuese la señora Emsley o un asesino, en ambos casos, ello ponía de manifiesto que la reconstrucción de los hechos efectuada por el fiscal era completamente errónea.
La segunda prueba testimonial procedía de Stephenson, un maestro de obras, quien declaró que ese martes por la mañana había visto a un tal Rowland, maestro de obras como él, salir de una casa llevando en la mano rollos de papel pintado. Eso sucedía poco después de las 10 de la mañana. No podía jurar cuál era la casa en cuestión, pero le parecía que era la de la señora Emsley. Rowland pasaba apresuradamente junto a él cuando Stephenson lo detuvo para preguntarle, se conocían un poco, si sabía empapelar paredes. Por supuesto que sí, respondió Rowland. ¿No lo sabía usted? No, no lo sabía, le dijo Stephenson. De haberlo sabido, le habría dado trabajo más de una vez. En una de las primeras cosas que aprendí cuando empecé este oficio, comentó Rowland, y siguió su camino, cuando le llegó el turno, Rowland apareció en el estrado y afirmó que consideraba a Stephenson como poco menos que hábil mental. Admitió la veracidad del cuento y de la conversación, pero aseguró que ello había tenido lugar varios días antes. Él estaba por entonces empapelando la casa de al lado de la señora Emsley, y era esa la casa de la que había salido. Llegó el momento en que el juez tuvo que afrontar la difícil tarea de resumir las pruebas presentadas. Algunos de los indicios eran que la policía había basado para acusar a Mullins, los descartó sin ninguna dificultad. En cuanto a la cuerda, la mayor parte de ellas constan de 32 hebras y a su juicio, la hallada en la casa de Mullins no era idéntica a la que ataba el paquete. La cera de zapato era una sustancia bastante corriente, y en cuanto al martillo de yesero, no se podía reprochar a un artesano que poseyera una herramienta propia de su oficio. En cuanto a la bota, su parecido con la huella hallada en el lugar del crimen no era suficiente para sacar de ello conclusión alguna. El punto débil de la defensa era que parecía casi demostrado que Mullins había ocultado los objetos de la difunta en el establo. Si no había sido él el autor del crimen, ¿por qué no declaraba voluntariamente cómo aquellos objetos habían llegado a su poder? Su afirmación de que la señora Emsley no le hubiera abierto la puerta cuando es seguro que sí lo habría hecho, también pesaba contra él. Por otra parte, los testimonios contradictorios del marinero y del otro hombre que habían visto a Mullins cerca del lugar de crimen no resultaban en definitiva demasiado convincentes, y el juez tampoco consideraba de gran importancia el incidente de la llave, ya que dicha llave podía haberle sido devuelta a la víctima en algún otro momento. En resumen, todo podía encajar excepto el hecho de que el paquete hubiera sido escondido en el establo, y este hecho le resultaba tan desfavorable al acusado que incluso en ausencia de cualquier otra prueba concluyente, constituía por sí misma una prueba aplastante. Al cabo de 3 horas de deliberación, el jurado emitió su veredicto, culpable, con el que el juez estuvo de acuerdo. Algunas de sus palabras, no obstante, en el momento de dictar sentencia, dieron a entender que no estaba verdaderamente convencido. Señor Mullins, si puede usted demostrar incluso a estas alturas del juicio, dijo, que es usted inocente del crimen del que se le acusa, no dude que se prestará la máxima atención a cualquier prueba sólida que nos pueda aportar. Mencionar la posibilidad de que un hombre sea inocente y que al mismo tiempo condenado a ser ahorcado es algo que a una mente profana en estos asuntos no dejará de parecerle un procedimiento bastante irracional y hasta bárbaro. Es cierto que la acumulación de pruebas contra Mullins era considerable y que la investigación demostró que los antecedentes de nuestro hombre eran de los peores. Aún así, cuando las pruebas no son concluyentes por mucho que todas apunten en la misma dirección, mientras que no haya ninguna prueba de peso
comparable en sentido contrario, toda cautela es poca, pues casi siempre es posible darle la vuelta a los indicios para que signifiquen otra cosa. En este caso, incluso si admitimos que la coartada suministrada por los hijos de Mullins no tenía ningún valor, y admitiendo también que el testimonio del señor Stephenson podía ser descartado, queda la declaración tajante y absoluta desinteresada de la señora Barnes, que parecía demostrar que incluso si Mullins cometió el crimen, lo hizo de un modo completamente distinto al imaginado por la policía. Y además, no es totalmente improbable que un hombre que ha cometido un crimen a las 8 de la tarde, más o menos, permanezca toda la noche en la casa con el cadáver de la víctima, a oscuras, pues una luz moviéndose por la casa habría sin duda sido observada por los vecinos, y que no escape mientras es de noche, sino que espere para hacerlo a que brille el deslumbrante sol de una mañana de agosto. Al leer el sumario, queda uno con la irresistible impresión de que, aunque muy probablemente Mullins era culpable, la policía nunca consiguió establecer los detalles del crimen y se corrió el riesgo de error judicial cuando se pronunció la sentencia de muerte. Los profesionales de la ley discutieron ampliamente sobre si las pruebas eran o no suficientes, pero el público en general se mostraba satisfecho, pues el crimen resultaba tan odioso que se extendió un fuerte prejuicio en contra del acusado. Mullins fue ahorcado el 19 de noviembre y dejó una declaración escrita reafirmando su inocencia. Nunca intentó explicar las circunstancias que le costaron la vida, pero afirmó en sus últimas horas que creía que Eames era inocente del asesinato, cosa que algunos han interpretado como una confesión de que él mismo había colocado los objetos incriminadores en el establo. Los 40 años transcurridos desde entonces no han servido para arrojar ninguna nueva luz sobre tan turbio asunto. Así es como termina este cuento, el curioso caso, el discutible caso de la señora Emsley. No hay que olvidar que este género literario o el género de suspenso pues precisamente tiene esa finalidad, generar en el espectador o en el lector el suspenso y la pregunta de qué fue lo que realmente pasó y cómo pasó. En este caso, bueno, nos cuentan la historia de una mujer que es asesinada y aunque hay una sentencia y buscan un culpable, pues precisamente nos deja la duda si realmente el yesero fue el culpable o era el zapatero o alguien más. Deja en los comentarios quién crees tú que fue el asesino de la señora Emsley. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.